Y ahora sí, formalmente, gracias por acompañarnos. Voy a darle el pase a Pablo, que es el que va a iniciar con la charla. Muy buenos días, Pablo. Muchísimas gracias también por compartirnos este espacio, porque es un tema interesante. Yo sé que las personas que están inscritas tienen algunas dudas, entonces, como siempre les digo, es importante que ya tenemos a los expertos acá, entonces poderles hacer las consultas directamente a través del chat. Ellos van a exponer y una vez que finalicen, vamos a ir aclarando esas dudas que tienen. Buenos días, Pablo. Buenos días a todos. Muchas gracias, Tatiana, y gracias también a todo el equipo de la Cámara, a Kira también, que ha estado detrás de la gestión de este webinar. Primero, déjenme mostrarles como lo importante que es para nosotros. Tenemos la suerte, tanto Cintia como yo, de ser biólogos y de por mucho tiempo vivir la frustración de no poder conectar lo que era nuestra inquietud original con el desempeño de las empresas, ¿no? Es decir, si eras biólogo estabas de un lado de las organizaciones de la sociedad civil, estabas, ¿no?, del lado de la conservación, pero no estabas del lado del negocio. Parecía que era como una antítesis. Bueno, hoy esa antítesis no existe. Hay una conexión estrecha entre la biodiversidad y los negocios que ya se reconoce, que ya se manifiesta, que se identifica dentro de las organizaciones, y una conexión también muy relevante con la gestión de riesgos. Es por esa razón por la que ya llegamos a instancias como esta, donde nuestro objetivo es poder ayudarles a entender esa conexión, ayudarles a prepararse para esa conexión y una etapa adicional, un paso adelante más. Y es que ser responsables con la biodiversidad hoy nos puede facilitar el fondeo, con lo cual completamos el círculo, ¿no? No solo tenemos una gestión preventiva de los riesgos, sino que además podemos tener acceso a capital en mejores condiciones o a inversionistas que de otra manera no formarían parte de nuestra estructura accionaria, ¿vale? En Valora tenemos un equipo especializado en biodiversidad que dirige Cintia. Ella se va a ocupar ahora mismo de mostrarles también la parte más técnica, ¿no?, de cómo llevar adelante un análisis de esta naturaleza. Pero a mí me gustaría partir por el caso de negocio, ¿no? Esta introducción que yo daba de por qué estamos acá, ¿vale? Creo que es especialmente relevante y cómo conecta con algunas de las tendencias globales que estamos viendo. Cualquier tipo de duda, por favor, nos lo hacen saber. Con mucho gusto la vamos a atender al final, como bien decía Tatiana, ¿vale? Em, lo primero de todo es esta evolución que yo adelantaba un poquito con nuestra referencia, que ambos somos biólogos. Cuando hablábamos de biodiversidad en las empresas, de hecho, cuando hablamos hoy todavía de biodiversidad en las empresas, nos pasan dos cosas. Una, que se confunde con diversidad. Nada que ver. De un lado, capital humano, del otro lado, riesgos, desempeño ambiental, negocio. Segundo, que hablamos de biodiversidad, inmediatamente viene a la cabeza árboles, no sé, hay como esa conexión mental, y entonces viene a la cabeza el voluntariado corporativo. Nosotros no vamos a hablar de voluntariado corporativo. El voluntariado corporativo forma parte de las estrategias de sostenibilidad de las compañías, tanto por la parte de creación de equipos, de fortalecimiento, mejor dicho, de los equipos, no tanto por la conexión con el negocio, es más una razón de capital humano, pero nosotros no estamos hablando de ese tipo de medidas dentro de las organizaciones, que es lo que hoy se asocia más parecido a biodiversidad dentro de una compañía, incluso de una gran compañía. Lo que nosotros queremos hacer es hablar de biodiversidad desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista de la disponibilidad de las materias primas, desde el punto de vista de la gestión de los riesgos que pueden afectar a la continuidad de las operaciones y desde el punto de vista del valor de mercado y el acceso a fondeo de las compañías que sí son responsables por la biodiversidad. Y hay varios ejemplos ahí en la pantalla que no están casualmente. Primero de todo, las abejas, en peligro de extinción, responsables de la polinización de gran parte de las especies, que ayudan al desarrollo de los cultivos. Hoy, en peligro de extinción. Si nosotros no somos capaces, aquellos quienes tenemos empresas que tienen una actividad en el campo, de ser responsables con los polinizadores, vamos a tener luego dificultades, ¿no?, de desarrollo de los cultivos. Bueno, esto es una conexión estratégica de negocio. Abajo, un cardumen de peces, ¿no? Si nosotros no somos responsables con el manejo de los océanos, si no somos responsables con la extracción en la pesca, ¿no?, empresas que están
o bien en la actividad primaria o bien en las cadenas de valor de esas empresas de actividad primaria pesquera, si nosotros no somos responsables, vamos a llegar a un agotamiento de los bancos pesqueros donde no vamos a tener materia prima. Que al final del día estamos un poco esta frase, ¿no? tan machacada de pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Lo que tenemos arriba es un manglar. Si nosotros no somos capaces de respetar este tipo de ecosistemas tan frágiles, vamos a tener consecuencias muy relevantes sobre la disponibilidad de agua, por ejemplo, ¿no? La disponibilidad de agua que podamos tener dentro de las primeras tierras. Y abajo, una referencia a esa conexión con el mercado financiero que nosotros vamos a ver, ¿vale? Con lo cual, dejemos atrás esta idea del voluntariado, esta idea del voluntariado forestal, y vayámonos a hablar de gestión estratégica de recursos, riesgos y oportunidades de acceso a fondos. Algunos datos que creo que son muy relevantes, ¿vale? A nivel global. Primero, más de la mitad del PIB, del Producto Interior Bruto Global, está moderada o altamente dependiente de la naturaleza. Y esto no es algo que digamos nosotros, estos son datos del web, ¿vale? Y estamos hablando de aproximadamente 44 trillones, ¿ok? O sea, más de la mitad del PIB relacionado más o menos estrechamente con la naturaleza. Segundo, la naturaleza es además responsable cada año de absorber la mitad de los gases de efecto invernadero. Con lo cual, en esa sensibilización que ya tenemos más avanzada de cambio climático, también vamos a empezar a ver esta conexión con biodiversidad, ¿vale? Las empresas, y esto es muy importante, no van a tener que elegir entre una estrategia climática y una estrategia de riesgos relacionados con la naturaleza y biodiversidad. Van a tener que trabajar ambas de manera integrada. Porque da la sensación, ¿no? Y así, los consultores siempre hay cierto recelo hacia nosotros de que, bueno, es que ya me vendieron una y ahora me quieren vender la otra. No, es que son riesgos que están integrados. Hemos empezado por el cambio climático porque había una inquietud de mercado previa sobre el cambio climático y estábamos viendo efectos manifiestos ya de manera directa en nuestras operaciones. Pero lo que nos pasa con la biodiversidad es que tenemos que aprender del cambio climático. Si nosotros no actuamos ahora, la sexta extinción está más cerca de lo que pensamos y las consecuencias para los negocios van a ser muy potentes. Para que nos hagamos una idea, poder trabajar en el resguardo de la biodiversidad nos va a costar aproximadamente 1 billón de dólares, ¿vale? De aquí a 2030, que puede ser aportada por el sector público en su mayoría, para la conservación de la biodiversidad en ese rol, ¿no? De gestores de lo público, por ejemplo, a través del resguardo de las masas de mayor valor dentro de las reservas protegidas, pero también el sector privado va a tener que poner de su parte en esta solución. Y con el flujo financiero actual no llegamos. Con lo cual, tanto el sector público como el sector privado van a tener que hacer un plus en destinar recursos para poder lograr esa conservación de la biodiversidad que estamos necesitando, ¿no? Que son como 1.000 billones, es decir, un trillón, ¿vale? Ahora, ¿cuáles son, con esta introducción que estamos dando, las razones que tienen las empresas para actuar en biodiversidad? Por un lado, la pérdida de inversionistas y de fondeadores, ¿vale? Que si no tenemos un comportamiento responsable con la biodiversidad, igual que si no lo tenemos con otras temáticas vinculadas a ESG, como los derechos humanos, la diversidad o la gestión de las emisiones de gases de efecto invernadero, no van a entrar en nosotros. Hay una parte del capital disponible hoy que está buscando empresas responsables. ¿Por qué? Porque son empresas menos riesgosas. Entonces, la posibilidad de que el capital invertido se devalúe o no se pueda sacar en el momento que ellos precisen es muy alta si no existen estas estrategias ESG, esta gestión de riesgos y oportunidades financieras conectadas con sostenibilidad, ¿vale? Hay además una dificultad de optar a estos mecanismos de fondeo asociados a sostenibilidad que hoy tenemos disponibles y de los que vamos a profundizar, donde tenemos los bonos etiquetados, pero también podemos tener créditos vinculados a sostenibilidad, créditos verdes, que en muchos casos empiezan a estar conectados ya con biodiversidad, no solo con cambio climático, y ahora lo vamos a ver. Por otro lado, tenemos disposiciones regulatorias más exigentes. Y tenemos que pensar no solo en lo que pasa en nuestro país, sino en muchos casos lo que pasa en los mercados de destino de nuestras mercancías, sobre todo, pues, obviamente, aquellas empresas que son exportadoras.
Ahí la Unión Europea es un poco quien avanza en general en la regulación de sostenibilidad de cualquier temática. Lo ha hecho en reporting, lo está haciendo en transparencia sobre productos financieros, en transparencia sobre cualquier tipología de producto para evitar el greenwashing, incluso en el ordenamiento de las calificadoras de riesgos para que sus metodologías sean públicas y aprobadas, las calificadoras de riesgos ESG. Y hay una parte de esos desarrollos regulatorios europeos que tienen que ver con debida diligencia. Debida diligencia en las cadenas de suministro. Debida diligencia totalmente conectada con medio ambiente y debida diligencia en derechos humanos que también está conectada indirectamente con medio ambiente. Para que nos hagamos una idea, tenemos ya vigente un reglamento europeo de cadenas libres de deforestación que está afectando a los productores de cacao, de café, ¿vale? Y a algunos otros productos primarios, ¿no? Donde si nosotros formamos parte de cadenas de suministro que acaban vendiendo esa materia prima en la Unión Europea, empezamos a tener exigencias. Y una enorme dificultad, porque esta regulación ha sido planteada desde Europa pensando que toda la producción primaria es como la soya argentina y nos encontramos sistemas mucho más asociados a pequeños productores, en el caso, por ejemplo, del café o del cacao en México, Colombia o parte de Centroamérica, con lo cual hay una enorme dificultad para que esos pequeños productores puedan cumplir con los requerimientos normativos. Y entonces quienes agrupan a esos pequeños productores, quienes hacen la compra acumulativa, son quienes van a tener que apoyar a los pequeños productores. Pero no tenemos que pensar que esto solo nos afecta si vamos a exportar. Hay ya algunos movimientos regulatorios en países latinoamericanos de regulaciones de debida diligencia propias para las empresas locales sin necesidad de que sean exportadoras. Quizá es Perú el caso más avanzado, que ya tiene un proyecto de ley en marcha de debida diligencia en derechos humanos y ambiente, que por tanto incluye biodiversidad, ¿vale? Y que está ya presentada el texto para su discusión en el Parlamento. También la biodiversidad está conectada con nuestra licencia social para operar, este concepto donde yo puedo tener todos los permisos posibles para la operación, pero no tengo el beneplácito de las comunidades, con lo cual me pueden parar la operación o me pueden dificultar seriamente la operación, ¿no? Esto lo vemos mucho en el sector extractivo, pero bueno, y no tenemos más que mirar lo sucedido en Panamá, ¿no? Con Minera Panamá hace unos meses. Entonces, parte de esa licencia social para operar con las comunidades está muy asociada al resguardo de la biodiversidad, porque normalmente las comunidades originarias tienen sistemas productivos muy equilibrados con el entorno, por eso se han perpetuado en el tiempo y muy dependientes del valor de la biodiversidad del entorno en el que se encuentran. Ustedes además esto lo conocen muy bien porque Costa Rica es líder en la valoración económica de los servicios de los ecosistemas, ¿no? Que al final del día es eso, ¿no? Es trasladar ese valor que la biodiversidad nos brinda y poder monetizar. También riesgos relacionados con la disponibilidad de materia prima. Hablaba yo de las abejas, ¿no? Y de los polinizadores, hablaba de los cardúmenes, en el caso de la pesca, si nosotros no somos responsables de esa relación con la biodiversidad, puede ser que tengamos dificultades para disponer de esa materia prima y eso nos dificulte enormemente la operación, bien porque nos la encarezca y o porque directamente no tengamos esas posibilidades de continuidad operacional. Y luego, lo último son las tendencias de los consumidores. Estas preferencias de los consumidores por empresas más responsables que en aspectos relacionados con la biodiversidad tenemos algunos ejemplos en la región, ¿no? La reputación de Natura, que está muy asociada a la gestión responsable de las materias primas en la Amazonía brasileña, ¿no? Es decir, hay aspectos que no solo tienen que ver con la diversidad al interior de la empresa o el desarrollo de proveedores, una ética corporativa, sino que están ya directamente relacionados con el manejo de la biodiversidad y Natura es un muy buen ejemplo de eso. Ahora, ¿cómo es este fondeo? Porque yo decía, ser responsables con la biodiversidad, y era el primer punto que veíamos, nos permite aprovechar estas oportunidades de fondeo que estamos teniendo en mejores condiciones.
Si bien no estamos en un seminario de finanzas sostenibles, sí es importante que diferenciemos cuáles son los mecanismos que hoy existen. Y vamos a dividirlos en dos grandes bloques. Por un lado, lo que llamamos la captación asignada al uso de los recursos, que es cuando esos recursos que yo capto solo los puedo utilizar para la tipología de proyectos que yo declaré. Aquí es donde están los bonos temáticos, los bonos verdes, sociales y sostenibles. Un bono es una emisión de deuda. El mercado nos está comprando deuda, ¿no? Y nos está brindando ese capital comprando derechos de deuda nuestros. Entonces, aquí están esos bonos verdes, sociales y sostenibles, que son aquellos donde los recursos, esa compra de deuda de los tenedores de los bonos va asociada a unos proyectos que yo declaré en el prospecto. Y esos proyectos tienen que estar dentro de los elegibles en base a estas metodologías internacionales que vemos en pantalla, ya sean de ICMA, que es la Asociación Internacional del Mercado de Capitales, o ya sea de CBI, Climate Bonds Initiative, en el caso de bonos verdes climáticos. Pero aquí están también los créditos verdes, que están disponibles en muchas entidades financieras, donde el banco nos da un crédito en mejores condiciones, siempre que esté asociado a una serie de proyectos de los que ellos tienen tipificados como posibles, ¿no? Por ejemplo, la instalación de paneles solares, edificación sostenible, certificada, etcétera. ¿Qué son esas condiciones diferenciadas? Bueno, en algunos casos un spread, una tasa más baja, en otros, además, o un periodo de gracia más amplio, asistencia técnica, etcétera. Pero en este bloque yo no puedo usar los recursos para lo que quiera, solo para lo que declaré. Y ahora mismo es hoy donde están los recursos para biodiversidad. Hay otro bloque más avanzado, que es lo que llamamos captación con compromiso vinculado, que es allí donde el emisor, ¿vale?, no se compromete a usar los recursos para una tipología de proyectos en concreto, lo puede usar para lo que quiera, pero sí se compromete a alcanzar unos objetivos de sostenibilidad, ¿vale? Establece unos KPIs que tienen que estar asociados a sus temas materiales y esos KPIs con un valor de línea base durante el tiempo que dure el crédito o durante el tiempo que dure el bono, hay unos objetivos que se compromete a alcanzar. Si no los alcanza, ese diferencial económico se revierte en forma de sanción. Aquí es donde tenemos los bonos vinculados a sostenibilidad, en el caso de las emisiones de deuda, o tenemos los créditos vinculados a sostenibilidad, en el caso de créditos directos por parte de las entidades financieras. No están todavía tan desarrollados en Centroamérica, pero sí son claves, por ejemplo, en mercados como México, Colombia o Chile, incluso en el Perú, ¿vale? Pero es una oportunidad mucho más flexible. Aquí todavía no tenemos biodiversidad porque es difícil hoy que una compañía tenga ya marcados objetivos asociados a biodiversidad. Entre otras cosas, porque no ha identificado su relación con la biodiversidad, no ha identificado los riesgos y oportunidades y, por tanto, no tiene una estrategia de gestión con unos KPIs. Pero en el lado de la izquierda sí es posible ya, porque podemos empezar a tener primeros proyectos que están asociados a biodiversidad y que podemos financiar a través de una emisión de deuda de un bono verde, de un bono sostenible, si tiene un componente además social, o bien optando por un crédito verde si la entidad financiera tiene esta tipología de proyectos dentro de su portafolio de proyectos elegibles, ¿vale? Y ya hay ejemplos, o sea, esto no es una teoría. Y hay un ejemplo muy bueno que afortunadamente en Valora conocemos bien, porque Banco Bolivariano es cliente nuestro desde hace más de 3 años, y que les voy a contar. Banco Bolivariano es uno de los bancos principales del Ecuador, el quinto o el sexto, depende de las estadísticas que veamos. Es un banco que está especialmente enfocado en el financiamiento de empresas. Y además nos vamos a Ecuador, un país megadiverso, muy conectado con Costa Rica en ese sentido. Bueno, pues Banco Bolivariano decidió emitir un bono verde. Pero ese bono verde no es un bono verde tradicional, es una derivada de un bono verde que es un bono azul, ¿vale? Ese bono azul, 80 millones de dólares, la mitad la compró Bitinvest, la otra mitad la compró Findev, que es la banca de desarrollo canadiense. Los recursos de esa emisión de deuda están asociados a conservación de los océanos, ¿vale? ¿A través de qué? A través de créditos para empresas que tengan proyectos, porque acuérdense el lado de la izquierda, para proyectos específicos, tienen que ser proyectos de producción sostenible de marisco, proyectos asociados a la gestión del agua,
de origen, el agua como insumo, al tratamiento de las aguas residuales, también a la gestión de los residuos sólidos por las infiltraciones que pueden tener en las masas de agua y proyectos de economía circular que vayan asociados a un uso más eficiente del agua. Bueno, pues esos son los proyectos fondeables, ¿vale? Incluso hay una parte que tienen que ser proyectos fondeables en esas categorías, pero en pymes y MIPYMES. Hasta aquí, bueno, tenemos ya una primera conexión, ¿no? Estos proyectos que se van a fondear están asociados con la biodiversidad, por ejemplo, por una producción sostenible del marisco o una gestión del agua y de los residuos que es muy relevante en las piscifactorías que están dañando el manglar, que yo había hablado de él en la primera diapositiva. Bueno, pero es que además este fondeo va asociado al cumplimiento de unos objetivos. Es un superbono en ese sentido, porque BID, sobre todo BID, ha movilizado y obligado a Banco Bolivariano a firmar TNFD, del que nos va a hablar Cintia, ¿sí? Que es el grupo de trabajo para la divulgación de información financiera relacionada con la naturaleza. Es decir, le obliga a adherirse y, por tanto, a identificar los riesgos relacionados con la naturaleza, a priorizarlos, a tener una estrategia de gestión con unos KPIs monitoreables. Con lo cual, ya no es solo que los recursos puedan ir a proyectos que benefician a la biodiversidad, como estamos viendo, en este caso la biodiversidad relacionada con las masas de agua, sino que además le obligan a suscribir TNFD. Y está asociado, o sea, si Banco Bolivariano no hubiera suscrito TNFD, cosa que ya ha hecho, se hubieran revertido las condiciones del bono porque le hubieran aplicado una multa. Le hubieran aplicado una comisión adicional, es decir, una multa. Como afortunadamente lo ha suscrito y ya está trabajando en eso, bueno, pues la multa la ha evitado. Pero vemos ahí cómo hay una conexión financiera. Ahora, otra cosa importante que tenemos que ver es cómo está evolucionando el reporting, ¿vale? La elaboración de las memorias de sostenibilidad y los informes integrados, donde biodiversidad empieza a ser un tema muy importante. Primero de todo, tenemos que hacer nuestra materialidad. Si en nuestra materialidad biodiversidad sale como relevante, entonces ya vamos a ir a buscar los estándares que correspondan. Pero hasta ahora lo que nos estábamos encontrando era poca información en esos estándares, requerimientos muy bajos. Hoy los requerimientos son mucho más altos, con lo cual si biodiversidad no sale un tema material, las exigencias de información pública son mayores. Cuando hablamos de materialidad, sí es verdad que tenemos que hablar de dos tipos de materialidad. Por un lado, la materialidad de impacto, que es la tradicional que conocíamos, en donde las compañías priorizaban las temáticas en base a cómo interactuaban con sus stakeholders, a cómo les afectaban, no entendiendo la afectación como algo negativo, sino algo negativo o algo positivo. Pero también tenemos otra segunda materialidad hoy complementaria de esta materialidad de impacto, que es la materialidad financiera, donde yo esa priorización de los temas lo hago por los riesgos y oportunidades financieras asociadas. La convivencia de las dos es lo que da una estrategia más sólida y un reporte más sólido. De hecho, en Europa ya es obligado usar las dos de manera conjunta. En el caso americano, las regulaciones están yendo por la parte financiera. En Chile o en Colombia ya hay una parte de las empresas que tienen una obligación de hacer materialidad financiera. Y esto en el resto de los países va a llegar porque las NIF de sostenibilidad, que son obligatorias para los países que usan las NIF contables, como Costa Rica, obligan a hacer materialidad financiera. Volviendo a la materialidad de impacto. Si yo hago esa materialidad de impacto y me sale biodiversidad como un tema relevante, yo ya tenía un estándar GRI, siendo Global Reporting Initiative, la iniciativa de referencia, ¿no? Para los informes de sostenibilidad que estaban basados en el impacto, pues yo ya tenía un estándar GRI desde el principio relacionado con biodiversidad. ¿Qué me pedía ese estándar GRI? Déjenme un momento que conecte esto. Ese estándar GRI me pedía poquitas cosas, ¿eh? Me pedía si yo, derivado de mi actividad, había generado algún cambio en los hábitats del entorno, si tenía, por tanto, algún impacto, especialmente tenía que declarar aquellos en áreas protegidas con alguna figura de conservación, y cuáles eran los programas, objetivos y metas que yo tenía para la protección y restauración de ecosistemas y protección de especies, sobre todo
todo esto encadenado, ¿no? Si yo estaba conectado con áreas protegidas. Esto ya existía. Desde el principio existía en el estándar 304, que es el estándar que, bueno, estaba planteado desde 2021 cuando sale esta nueva, perdón, cuando sale esta nueva serie de estándares, ¿vale? Ahora, ¿qué sucede? Pues que es verdad que el tamaño, el número de empresas a las que le salió, a las que le salió material de impacto biodiversidad era muy bajo. O sea, solo 2.000 organizaciones de todas las que utilizan los estándares GRI. No son muchas. ¿Esto por qué? Porque teníamos una idea de que biodiversidad no era un tema crítico para nosotros, salvo que tuviéramos una planta al lado de un espacio protegido. Como en la mayoría de los casos eso no sucede, pues biodiversidad no salía como un tema relevante para nosotros. Porque teníamos una concepción física, ¿no? Del espacio. Yo afecto a la biodiversidad si estoy en un terreno protegido. Yo no afecto a la biodiversidad a través de otras conexiones. Esto tiene que ir cambiando. Y para que cambie, CRIA ha sacado una actualización del estándar de biodiversidad que está absolutamente nueva. Hoy se publicaba ya su lanzamiento oficial. Ese se va a hacer a través de una serie de webinars a los que, por supuesto, están invitados. ¿Qué tiene este marco nuevo? Pues lo primero que tiene es que está alineado con el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal. Saben que la última COP de biodiversidad, que fue en Montreal, se aprobó un acuerdo para proteger al menos el 30% de la superficie terrestre de alto valor biológico y otra serie de disposiciones, ¿no? Bueno, pues está alineado ya con ese marco, está alineado con el TNFD, que vamos a ver en más profundidad también con Cintia, y está alineado con el estándar ESRS4. ¿Qué es esto del ESRS? Estos son los estándares europeos. Europa ya no solo obliga a hacer informes de sostenibilidad, sino que obliga a que se apliquen unos estándares específicos que han creado para el ámbito europeo. Uno de ellos, el ESRS4, está focalizado en biodiversidad. Si nos sale la materialidad, si nos sale material biodiversidad, entonces yo voy a usar el ESRS4. ¿Qué nos pide el ESRS4? Que es la base de la revisión de GRI. Pues nos pide cuáles son los impactos relacionados con biodiversidad que la empresa tiene en su cadena de valor. Hasta ahora estábamos hablando de la empresa dentro de sus límites. Dos, ¿dónde están los sitios de operación con mayor impacto? Que no necesariamente tienen que estar en una zona protegida. Hablamos de la biodiversidad más allá de espacios físicos concretos. ¿Cómo afecta la organización a la pérdida de biodiversidad en un sentido más amplio? Y cómo el impacto sobre la biodiversidad puede afectar a las personas, que esto es muy interesante. Aquí hacemos ya esa conexión entre biodiversidad y subsistencia de las comunidades, ¿no? Que no se estaba produciendo en el anterior marco de GRI. Con lo cual viene mucho más potente y si nos sale material biodiversidad, material de impacto, pues el estándar va a ser mucho más exigente. Les invitamos a conocer, ¿vale? El nuevo estándar a través de esos seminarios. Les van a compartir la presentación desde la cámara y ahí pues agregaremos también la información de esos seminarios de GRI por si quieren conocer en más profundidad el estándar. Pero tenemos otra parte, la de la materialidad financiera, ¿no? Que yo les decía, donde tenemos varias cosas. Tenemos las NIF de sostenibilidad, las normas contables de sostenibilidad, hermanas de las NIF contables, desarrolladas por la IFRS Foundation a través de un órgano nuevo creado que es el ISSB, ¿vale? El International Standard Sustainability Board. Bueno, pues tenemos ya dos primeras normas. La S1, que es la general para que hagamos nuestra materialidad financiera, y la S2, que es la de cambio climático. ¿Cuál creen que va a ser la S3? De momento tenemos dos lanzadas y van a ir viniendo las siguientes. ¿Cuál será la S3? Pues la S3 muy probablemente sea la de biodiversidad. En eso están trabajando, hay una fuente de presión al respecto y esto pues obviamente va a tener consecuencias muy importantes. Porque ¿qué pasa con las NIF? Tú haces la materialidad financiera con la S1. Determinas tus temas críticos, la exposición financiera y cómo los gestionas. Muy bien. Tus temas críticos por los riesgos y oportunidades financieras conectadas con sostenibilidad. Luego viene la S2, cambio climático.
Las temáticas, que la S2 es la primera de ellas, pues son sobre macrotemas que en general a cualquier empresa le pueden llegar a afectar. Entonces, lo que te dice la NIF es, bueno, para cambio climático tienes que específicamente hacer un análisis de riesgos. Y si te sale que no, perfecto, me lo demuestras. Vamos a dar unos minutos porque parece que tuvieron inconvenientes con la conexión. Eh, Tanto Pablo como Cintia, de hecho, quedaron congelados. Entonces, demos unos minutos mientras logramos conversar con ellos para que se vuelvan a conectar. Sí, ya regresamos. Aquí le damos seguimiento. Tranquila, Cintia. Muchas gracias, más bien. Muy bien. Déjenme que empecé al revés, ya toda nerviosa por esto del internet. Ahora Pero aquí bueno, ya se está eh, conectando. perfecto. Ahora mismo, entonces sí terminó Pablo o no? No, Está, ¿verdad? vamos a ver, creo que ya ahí tenemos a Pablo porque estaba como terminando de dar las últimas instrucciones, yo creo. Dale, Ya Pablo. Pablo, ahora sí. ¿Cómo Les digo estás? que se Perdón, nos fue aquí el internet horrible. se ha ido internet en la piscina. Sí, Sí, pero bueno, yo estoy con mi eh, celular. Termina, si quieres dejo de compartir para que perfecto, le des, por favor. gracias. Y ahora voy a salir a corretear a alguien porque no puede irse Sí. la red de la oficina. A ver, voy. Me dicen si ya se ve. Listo, estamos viendo tu... Listo. Ahora sí. Ujú, adelante. Perfecto. Bueno, pues les hablaba de las NIF, justo estaba hablando, ¿no? De las NIF, de la S1, que nos obliga a hacer la materialidad financiera, y luego vamos a tener NIF temáticas. La primera es de cambio climático, que van a ser para macroriesgos, temas que tienen macroriesgos globales, donde lo que nos pide la IFRS Foundation es que demostremos específicamente para cada uno de esos temas a través de un análisis de riesgos particular que no tenemos riesgos. Y si los tenemos, entonces contemos nuestra exposición financiera y cómo los gestionamos. De la misma manera que hoy ya nos lo piden para cambio climático, y por esa razón hay que hacer análisis de escenarios, hacer análisis de riesgos de cambio climático con diferentes escenarios, la siguiente norma en publicarse, tal y como va el desarrollo actual, será la de biodiversidad, ¿vale? Con lo cual nos obligarán, lo que hoy es voluntario, que nos va a explicar Cintia, será obligatorio, ¿vale? Para quienes utilicen las NIF contables, que pues, son la mayoría de las compañías hoy en la región. Esta evolución del reporting tiene, por tanto, a GRI como un componente que ya hablábamos, pero también tiene a TNFD, ¿vale? Y tiene las Science-Based Target Network como relevantes. Cintia las va a desarrollar más, pero un vistazo rápido. TNFD como un marco, ¿vale? Un marco creado por el mercado financiero. ¿Quiénes son el mercado financiero? Los inversionistas, las calificadoras, los gestores de activos, de manera que obligan a las empresas o promueven, mejor dicho, en las empresas este análisis de riesgos relacionados con la naturaleza, de manera que ellos puedan disponer de la información de qué tanta es la exposición de riesgo y con eso tomar decisiones sobre si sí o si no entran en el accionariado, le dan un crédito o qué tipo de calificación de riesgo le brindan, ¿no? Qué tipo de nota. Hay 14 divulgaciones, 14, vamos a decirlo, bloques de requerimientos organizados, igual que está organizado TCFD, para aquellos que conocen el marco de riesgos relacionados con cambio climático, un bloque de divulgaciones relacionados con gobierno corporativo, con gobernanza de los riesgos, otro con cómo integramos en la estrategia comercial y financiera esos riesgos. Luego, la propia gestión de los riesgos, cómo los integramos en la gestión integrada de riesgos, valga la redundancia. También cómo los hemos identificado y priorizado.
y luego cuáles son los indicadores y objetivos que hemos asociado a la atención de esos riesgos. Ahora nos va a explicar Cintia un poquito más, pero que sepan ustedes, sobre todo para los que están familiarizados con TCFD, que ya tenemos un marco similar en versión final desde septiembre del año pasado. Quienes han estado detrás y quienes ya lo han suscrito son generalmente entidades financieras, algunos bancos, ¿vale? Y algunos gestores de activos potentes, que lo que están haciendo es trasladárselo a sus clientes ahora, a sus clientes corporativos. ¿Cómo se integra TNFD dentro del ecosistema de reporting? Bueno, pues para que nos hagamos una idea, TNFD hoy está conectado con la materialidad financiera, está conectado con TCFD, pero TCFD ya está integrado dentro de la NIF S2. Si sale la NIF S3 de biodiversidad, lo que pasará es que TNFD se integrará dentro de la NIF S3. Es decir, para este lado de la materialidad financiera, hoy es voluntario porque no hay NIF a través de TNFD, pero cuando yo tenga la NIF, lo que TNFD planteó pasará a ser obligatorio dentro del marco de la NIF, para que nos hagamos una idea, ¿vale? Y por último, las AIS Vestager Network, ¿vale? Que también vamos a ver un poquito en más detalle. ¿Qué le pasa a TNFD? ¿Por qué hace falta otra iniciativa? ¿Por qué TNFD ha sido planteada desde el mercado financiero? Entonces, las organizaciones ambientalistas y otro tipo de stakeholders no están tan de acuerdo con el marco de TNFD. Consideran que se queda a nivel muy macro, que no obliga a especificar componentes dentro de la naturaleza, es decir, la afectación dividida por cada uno de los grandes componentes de la naturaleza, y por eso hay otra iniciativa, los SBTN, muy alineada con los SBTIs climáticos, solo que en este caso no solo para cambio climático, sino para otros aspectos relacionados con la naturaleza, ¿vale? Hay un avance en el desarrollo de los mismos y ya tenemos disponible la guía para la evaluación y priorización de los impactos en el medio ambiente y la metodología para fijar objetivos que estén relacionados con agua dulce, ¿vale? Con ecosistemas terrestres, con biodiversidad y con cambio climático, que son los famosos SBTIs. Lo que nos está faltando es la metodología para fijar objetivos relacionados con los océanos. Esto lo vemos muy bien en el gráfico que está a la derecha, ¿no? Pero es mucho más detallado porque si se dan cuenta, para cada uno de esos grandes componentes tiene una metodología particular para fijar objetivos de agua dulce, relacionados con la tierra, relacionados con la biodiversidad, relacionados con los océanos o relacionados con el cambio climático. Y entonces subsana esta cosa de TNFD que es quizá demasiado macro. La pregunta sobre cuál utilizar, yo les digo que depende de quién se lo haya pedido. Si la solicitud viene de un fondeador y viene del mercado financiero, obviamente lo mejor es empezar por los SBTN, ¿no? Porque al final del día, perdón, los TNFD, porque al final del día es la iniciativa que ha nacido en ese ecosistema. Pero si tenemos otro tipo de stakeholders que también nos están pidiendo esta información de biodiversidad, tenemos que pensar si además usamos SBTN o directamente usamos SBTN, ¿vale? Hay un piloto. Lo triste es que en ese piloto no hay ninguna compañía de origen latinoamericano. Sí hay empresas que están en el continente, como Holcim o como Nestlé, pero no hay ninguna compañía de origen latinoamericano participando del piloto. Esto también es un llamado de atención, porque estamos en una de las, si no, en una de las regiones más biodiversas del planeta, si no en la más biodiversa. Con lo cual, triste, ¿no? Que no haya una compañía que esté presente en ese piloto. Yo paro aquí. Cintia, que es la subdirectora del equipo de medio ambiente, que tiene el grupo especializado en biodiversidad, nos va a contar ya cómo lo operamos en la práctica. Porque también les digo que tenemos la enorme suerte en Valora de estar haciendo ya proyectos. Si no lo estamos contando como algo etéreo o algo de la bibliografía, sino que ya tenemos compañías que están solicitando servicios relacionados con biodiversidad, proyectos que se están ejecutando, generalmente movilizados por el mercado financiero. ¿Vale? Por calificadoras e inversionistas, bueno, calificadoras que se lo están pidiendo para la nota y que les presionan en ese sentido, o inversionistas que se lo han puesto como condición para poder entrar en el accionariado. ¿Vale? Entonces, adelante, Cintia. Muchas gracias. Listo. Pues bueno, me voy a ir yo un poquito más rápido. Eh,
algunas de las láminas que van a ver a continuación están más de cara a información para ustedes. Es decir, lo que está hablando Pablo ahorita, ¿no? ¿Cómo van a integrarse estos riesgos de la biodiversidad con la agenda climática? Es decir, ya están integrados, solo que no lo habíamos observado ni nadie lo había puesto sobre la mesa, ¿no? Y hay algunos conceptos muy básicos que ya debemos de seguramente saber. Ustedes como uno de los 25 países megadiversos del mundo, pues casi nacemos, ¿no? Con este feeling de qué es la biodiversidad, dependemos mucho de ella. Entonces, hay un concepto para biodiversidad que es, pues, variedad de seres vivos, desde micro hasta macro, ¿no? Integrándose también por allí en la naturaleza y el tema de ecosistemas. Pero ¿por qué es importante hablar de ella? Y no es el hoy, sino debió haber sido siempre. Bueno, pues es el pilar de la vida como tal. Pero hoy, ¿qué implica? Pues es que ya tenemos que estar observando temas de regulaciones, tema de disponibilidad de algunos elementos naturales, de la producción de alimentos per se. Ya hay una serie de cuestiones que están directamente relacionadas para algunos sectores más que otros, pero que hoy se están empezando a ver siendo afectados pues por la propia evolución del hombre y el cómo ha venido haciendo algunas cosas, ¿no? Lo que implica poner en la mesa biodiversidad es empezar a repensar una nueva forma de desarrollarnos. Pero ¿por qué toma mayor relevancia ahora? Pues Pablo bien lo decía. Primero, en la mesa estaba todo el tema de cambio climático, el tema de emisiones, el tema de riesgos por cambio climático. Pero ¿qué mejor aliado que la biodiversidad, que la naturaleza para combatir el cambio climático, ¿no? Casi nos sale gratis si hubiéramos dejado intactos los bosques. Pero bueno, no pasó así y ahora lo tenemos que subir a la mesa porque ya no solo está el riesgo de cambio climático, el riesgo de pérdida de biodiversidad implica otros impactos severos para todos. Entonces, la biodiversidad es el eje estratégico ahora dentro de las empresas. ¿Qué permite? Pues conseguir un funcionamiento alineado con la naturaleza. O sea, si yo voy con esa bandera es muy fácil que me fondeen, claro, siendo objetivos. Elevar estándares de sostenibilidad frente a grupos de interés. ¿Quién me lo está pidiendo? Reconvertir consumos energéticos, plásticos, algunos otros insumos para ser más eficientes en nuestras operaciones y atender las necesidades de mitigación de la operación. Dependiendo del sector que hablamos, la dependencia de la naturaleza es más o menos importante, pero siempre hay dependencia, independientemente del sector. Hoy que hablaba Pablo de todos estos estándares, de los aspectos ASG, bueno, ¿por qué son más importantes? Dentro del top 10 de los riesgos a nivel general, para los 10 años, la mayoría están en verdes, son ambientales. Entonces, ¿qué pasa? Pues que por supuesto las dinámicas tienden a cambiar, ¿no? A la hora de hablar de mercado, no puedo ignorar que la mayoría de mis riesgos a un futuro pues cercano son ambientales y no hacer nada. Entonces esto empuja a todas las empresas a empezar a accionar. Como bien menciona Pablo, pues con los riesgos nacen estándares, todos queremos hacer algo ahora, porque si no lo hacemos hoy, no nos va a alcanzar el tiempo, ¿no? Así como el famoso 1.5 grados en el tema de cambio climático, que estamos ya a 1.1 y no más no se ve tan claro, no queremos que también nos pase con el tema de la biodiversidad, porque eso tendría un impacto mayor, aunado a que impactaría directamente al tema de cambio climático, ¿no? Tiene otras implicaciones propias no solo para las empresas, sino para los seres humanos en sí. Entonces, hoy hay tres aspectos que les voy a platicar. El TNFD es el principal porque es el que desde valora, digamos que tenemos un poquito más de experiencia, pero están dos más que es interesante que toquemos. Como nos queda poquito tiempo, voy a ir un poco rápido. Pueden dejarnos las preguntas que tengan ahí en el chat. Si no alcanzamos a contestarla, pues también vamos a dejar por allí nuestros contactos y con gusto atendemos. Entonces, el TNFD, bueno, pues es la divulgación financiera relacionada
a la naturaleza, a la biodiversidad. Es un marco que nos va a ayudar a establecer objetivos, establecer una estrategia, la gobernanza dentro de las empresas respecto a la naturaleza. ¿Qué es importante rescatar del TNFD más allá de que nació desde un aspecto financiero? Puede ser tan macro o tan puntual como lo deseemos, dependiendo de la propia empresa y dependiendo de las dependencias, ¿no? Así como el TCFD en su momento fue voluntario, donde también teníamos que responder algunas preguntas respecto a gobernanza, estrategia, la gestión propia de los riesgos y ya la definición de métricas y objetivos, igual el TNFD. Hoy es voluntario, como mencionó Pablo, mañana seguramente no, pero ya vimos la evolución del TCFD, hoy ya es una norma. Así va a pasar con el TNFD, o sea, hasta el mismo nombre, ¿no? Es casi, casi un espejo que se va a ver reflejado. ¿Por qué no empezar a prepararnos si ya sabemos cómo va a caminar, ¿no? Para el TCFD, incluso hay empresas que apenas el año pasado empezaron a divulgar voluntariamente a como podían en esos momentos y hoy ya los alcanzó el tiempo, ya es obligatorio, ¿no? Entonces, hay empresas que lo hicieron desde antes, se esforzaron, tienen un muy buen informe de divulgación del cambio climático, que hoy estar en norma ya es como normal. O sea, ya tengo toda la información. Preparémonos para el TNFD. ¿En qué consiste el TNFD más allá de estos 4 grandes pilares? Bueno, tiene su propia metodología para saber de dónde empezar y es muy básica. Tenemos que localizar nuestros activos, los de nuestra cadena de valor, evaluarlos conforme a la materialidad para identificar dependencias, valorar cuáles son los riesgos y oportunidades que identificamos de estos impactos previos para transformarlas en acciones y prepararnos para la divulgación. Es decir, si yo sé que estoy parado no dentro de un área natural protegida, como menciona Pablo, porque eso sería prácticamente ilegal en la mayoría de los países, pero estoy cerca de un área que ya mi país identificó como de restauración o que es especialmente sensible porque tiene a X especie que solo vive allí. Todas esas intersecciones con aspectos naturales, sensibles, es lo que nos va a ayudar a definir qué evaluar, cómo evaluar, pero siempre, siempre, siempre poniendo al lado nuestro a nuestra cadena de valor. Porque bien, si yo únicamente soy el vendedor del maíz, podré pensar, pues yo no lo cosecho, pero el TNFD, al igual que las otras iniciativas, ya incluyen a tu cadena de valor. O sea, tú no lo cosechas, pero se lo compras a quien sí. Y el tratamiento de esa tierra, pues debe de estar alineada, independientemente si es una iniciativa u otra, alineada a que no nos desgastemos ese recurso que en este caso es la tierra, ¿no? El suelo como tal. Al igual que el alcance 3 de las emisiones, que ahora toman un valor relevante a la hora de ponernos objetivos de descarbonización, ya el tema de biodiversidad lo incluye, ¿no? Veníamos midiendo alcance 1 y 2 en temas de emisiones, operaciones propias, de repente nos llega el alcance 3, son pocos los que lo venían haciendo, ahora es obligatorio. El TNFD no te da opción de operaciones propias. El TNFD ya empieza con la cadena de valor, o sea, ya la tienes que integrar. Es más complejo, sí, porque tampoco lo puedes controlar, como todo alcance 3, pero ya no puedes deslindarte tan fácilmente con un tema de biodiversidad, porque puede que tu materialidad esté en tu cadena de valor, no en tu propia operación, como este caso de la tienda que vende maíz. Este es el gran marco de TNFD. Tiene muchas recomendaciones, tiene muchas guías, integra el tema de comunidades, como mencionaba Pablo, ¿no? Que son quienes históricamente las comunidades locales han sido quienes manejan mejor el tema de biodiversidad. Entonces, retoma mucho ese conocimiento a la hora de proponer esto y no dejarlos afuera de ninguna forma.
Voy a pasar a la siguiente para que nos dé tiempo. Y vamos a hablar de la iniciativa de Science Based Target Network. Esta iniciativa está mucho más alineado al tema ciencia, al tema científico. Está aún en proceso de creación de las guías, como bien mencionaba Pablo en el resumen que hizo, no están todas. Pero, ¿qué es digamos, para qué nace? Pues porque la comunidad científica dice, ok, está muy bien el TNFD a nivel corporativo, a nivel de cara a todo el tema de financiamientos, pero de cara a la ciencia, así como creamos un Science-Based Target para proponernos objetivos de reducción de emisiones a corto plazo y de descarbonización a largo plazo, necesitamos hacerlo uno similar. Entonces, hermano del TCFD nace el TNFD, hermano del Science Based Target para cambio climático, nace el de la naturaleza. ¿Y qué pasa? Más allá de ser primos, se hablan mucho. Science Based Target toca base con TNFD, TNFD con Science Based Target, y dentro de las guías ustedes podrán ver para las herramientas de materialidad por sector, TNFD te invita a que vayas a la de materialidad de Science Based Target. Están interrelacionadas, ¿no? ¿Quieres hacer un análisis más profundo? Puedes inscribirte a las dos. No necesariamente firmar, pero sí utilizar ambas metodologías, ¿no? Science-Based Target te da a ti los objetivos ya más cuantificables, accionables en plazos determinados. TNFD te invita a que tú propongas con base en tu materialidad aún, ¿no? Pero si tú tomas las herramientas de Science Based Target, el TNFD debiera ser muy acertado a lo que la ciencia te va a pedir. Pero si quieres irte expresamente a un objetivo cuantificable a plazo, Science Based Target es la herramienta que tú necesitas utilizar. Al igual que las tres que yo les voy a platicar ahorita, las tres van a hablar de la materialidad en aspectos de biodiversidad o de naturaleza dentro de mi operación. Y la cadena de valor, por supuesto, ¿no? ¿Cuáles son mis impactos? ¿Cuáles son mis dependencias? ¿Cuáles son mis riesgos? ¿Y cuáles son mis oportunidades, ¿no? Vamos a interpretar para priorizar. Si yo tengo 1000 instalaciones dispersas, pero solo 3 son las que me salieron materialidad en temas de agua, me enfoco en las 3. No significa que las otras no hagan nada, pero van a tener más atención las 3 que sí tienen ya una materialidad bien definida. Como les digo, para el tema de materialidades, hay herramientas en las metodologías que ya lo pueden sacar por sector, ¿no? Una vez tenemos ya priorizados aquí en el Science Based Target, pues ya podemos definir los límites de nuestros objetivos. Interpretar, clasificar, priorizar, evaluar la viabilidad y el interés estratégico, ¿no? ¿Qué tanto me vale a nivel empresarial decir que voy a enfocarme en ABC? Y las guías que definitivamente hoy todavía no están listas son las del 4 y 5, que ahora mismo se reducen en todas las medidas que vayas a implementar, independientemente de la materialidad, tienen que estar enfocadas a evitar, reducir, regenerar, restaurar y transformar los ecosistemas o las especies, dependiendo de qué estamos hablando. Para el tema del seguimiento, pues es muy fácil, tenemos que monitorear, reportar y verificar. La verificación es súper importante porque eso le da seguridad a todos los informes que vayamos a liberar hacia el público, ¿no? No solo es decir lo que yo creo que estoy haciendo bien, sino que un tercero diga efectivamente se está haciendo correcto. El monitoreo anual, semestral, como lo querramos dar, que generalmente es anual, está de acuerdo a lo que dicen estas iniciativas. Y como mencionaba Pablo, pues el Science Based Target tiene definidos ya tópicos: agua dulce, suelo, océanos, biodiversidad. Nos podemos enfocar en cualquiera de las 4, pero no en la que nosotros deseemos, que estaría muy bien, pero no sería válido, ¿no? Si estamos basados en la ciencia,
La misma materialidad me va a decir en dónde tengo mi valga la redundancia, mi materialidad, por lo tanto, en dónde me tengo que enfocar, porque a lo mejor mi empresa que es de transporte, pero a mi CEO le encanta el océano y quiere invertir ahí, no sería correcto, ¿no? La metodología no nos lo va a permitir. Al final, así como para TNFD nos respondemos ciertas cuestiones, para Science Based Target también. En el tema de la evaluación, pues, cuáles son los mayores impactos y dependencias que tengo, ¿no? Desde mi empresa. Para el punto 2 de interpretación, en qué parte de las operaciones directas y de la cadena de valor tengo que enfocarme. Para el punto 3, qué datos deben de recopilar para poder fijar mis objetivos y cuáles van a ser los lugares prioritarios, esas intersecciones con las zonas sensibles. En el aspecto 4 y 5, que todavía no está claro, pero sí la pregunta a responder, pues qué acciones debo hacer para reducir todos estos impactos a futuros, los que puedan surgir, los de futuro. Y en el tema 4, pues cómo va a ser el monitoreo y avance hacia los objetivos. Como les digo, los puntos 4 y 5 aún no tienen tanta claridad para el tema de Science Based Target, pero se espera que este año ya salgan también. Pueden tardar un poquito más que TNFD porque están más alineados a ciencia que el otro. No significa que el otro no funcione, ¿eh? Funciona, pero este es más preciso. Y un tercero del que les voy a hablar es una metodología que nace en Brasil, porque mega diverso. Y esta metodología nos sirve, en resumidas cuentas, también para lo mismo, ¿no? Tener un análisis claro. Aquí se agrega el tema de la presión que ejercemos sobre los ecosistemas dependiendo de la materialidad, pero igual nos va a ayudar a identificar nuestros riesgos, dependencias y oportunidades del negocio respecto a la biodiversidad. ¿Cuál es la diferencia con las otras dos metodologías? Sí que TNFDI y Science Based Target tienen herramientas, ¿no? Para materialidad, entre otras cuestiones que se necesitan para ambas iniciativas, pero esta de las que le hablo es un software. Punto. Aquí metes datos, se calculan, ya está hecho. ¿Por qué pareciera más sencillo? Porque pues se hizo para un país determinado, que hoy ya se puede aplicar para cualquier parte del mundo, pero se tiene que adaptar al país. Si yo quiero usar este software para Costa Rica, para México, para cualquier otro país, sí que tenemos que moverle algunas cosas porque los ecosistemas no son los mismos, ¿no? Habrá países que ni siquiera tienen océanos, como para qué le voy a meter cuestiones. Esa es la diferencia, ¿no? Te ofrece sí una orientación más estratégica para las organizaciones y su elección de inversiones. Esa es otra diferencia también. Aquí es más hacia dónde tenemos que invertir. ¿Cómo funciona? Este tiene 3 pasos, ¿no? Más simples. Primero tengo que saber el estado de dónde estoy parado. Hacemos un diagnóstico de la gestión del negocio, que incluye la cadena de valor, por supuesto, prioridades y se va muy directo a lo que ya tiene el país identificado. Yo les mencionaba al inicio, a lo mejor no estoy parado dentro de un área natural protegida, pero somos vecinos, o mi país ya declaró que esa zona es de restauración para especies, para ecosistemas, para conexiones, etcétera. Entonces, esta metodología ya recoge toda esa regulación propia del lugar. Entonces, nos vamos a fijar más en temas de si ya hay prioridades para la conservación, entonces simplemente me voy a sumar a una. Si ya hay fragilidad en ecorregiones, estoy en un punto crítico que puedo facilitar un corredor biológico, por ejemplo, y si hay especies amenazadas, ¿no? Que puedo trabajar, por ejemplo, en México hay un caso de una minera donde gracias a todo el esfuerzo que hizo esa empresa, hoy el lobo mexicano dejó de estar en peligro de extinción, incluso a punto de salir de especie amenazada, ¿no? Me enfoco en una especie. Y les digo una cosa interesante, a diferencia de las otras dos iniciativas, es el tema de presión. Tiene su propia metodología para medir la presión que ejercemos hacia los ecosistemas desde nuestro negocio.
Aquí, en esta presión, es donde vamos a identificar esos impactos y dependencias. Y posteriormente, el último punto 3, pues ya estamos hablando de un plan de acción de biodiversidad dirigido y específico, y la mejoría en los indicadores de gestión. Esto es porque seguramente ya hacemos cosas como empresas, ya hoy es raro quien no tenga una política ambiental que incluya biodiversidad, o incluso ya hay empresas que tienen su política de biodiversidad específica, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a mejorar algunas cosas de las que yo hago? Es un poco más sencillo si lo vemos de este punto. Y una cuestión muy interesante es que como algunas empresas ya vienen haciendo cosas, el puntaje de los objetivos que me voy a plantear, pues va a depender qué tan grandes son. Si una empresa, desde la perspectiva de la metodología LIFE, solo se va a enfocar en conservación de una especie, como el caso que les acabo de contar de la minera, digamos que en puntos va a tener menos que si se enfoca en la conservación de un área ya creada, ¿no? O en fomentar un corredor, o sea, en términos más macros. Así es como funciona esta metodología, está interesante, y dependiendo de las necesidades de cada empresa pudiera serle de mayor utilidad. Como menciona Pablo, pues depende quién te está pidiendo qué. El índice de presión de biodiversidad, pues hay una metodología dentro de la gran herramienta que para sacar este índice va a tomar datos de GEI, de zona donde estoy plantado, datos de energía, datos de residuos y datos de agua. Con base en eso y de acuerdo al sector te va a decir cuál es el índice de presión de la biodiversidad que tiene. Después de calcular esos datos, te va a dar un desempeño mínimo de la biodiversidad que debes de hacer, una compensación mínima. Pongamos un ejemplo, si nosotros somos una empresa embotelladora, yo mínimo, ya tendría que estar asegurándome del agua que voy a utilizar. Entonces, esta herramienta nos va a decir, pues ya debe de estar ubicado en tal cuenca y con un bosque ya mínimo reforestado que asegure la captura de agua que tú vas a utilizar, ¿no? Son cosas mínimas por sector, no va a ser lo mismo que nos va a arrojar la herramienta, ¿no? De acuerdo a nuestra actividad, de acuerdo a nuestro negocio. Pero ¿qué es lo interesante? Que después nos va a arrojar el positivo que todos estamos buscando hoy en día. Para temas de biodiversidad, ser neutral, desde mi punto de vista, ya no aplica. O sea, quito lo que uso y quedo en ceros. Yo creo que hoy ya no estamos en ese momento. Ese momento ya pasó. Hoy estamos en un momento donde tenemos que ser positivos. Y si mi mínimo es una cuenca, hago dos, ¿no? Por decir un ejemplo muy generalista, ¿no? Entonces, esta herramienta es útil en ese sentido. ¿Cuál es la diferencia de la otra? Pues esta seguramente sí la tenemos que comprar, ¿no? Science Based Target, NFD, es gratis. TNFD nos da apertura porque no deja de ser recomendaciones, nos da apertura a hacer más, menos cosas dependiendo de lo que quiere la empresa. Science Based Target es más cuadrado porque es más científico y esta la tenemos que comprar. Está interesantísima, por supuesto. ¿Le conviene a todas? No necesariamente, pero lo que podemos rescatar de esta es la presión, que las otras no nos la dan porque no consideran todo esto que está contemplando la herramienta, y la opción de el mínimo y el positivo. Me voy yo a lo más positivo, les digo, ya no estamos en ese momento de ser neutrales en temas de biodiversidad, ni siquiera en temas de cambio climático, pero bueno, están las dos opciones. Y para ir cerrando y poder tener este momento de preguntas, ¿por qué? Porque hoy tengo que empezar en oportunidades para mi negocio. Ya Pablo lo mencionó, o sea, tal vez ya ni siquiera requiero un fondeo para un proyecto en específico. Simplemente el hecho de que una institución financiera se haya alineado a alguna de estas iniciativas o haya dicho que ya está
de acuerdo con considerar la biodiversidad, que es súper importante, que el negocio lo requiere. Están siendo empujados, por supuesto, por la propia presión global, pero eso nos empuja a nosotros ya como empresas, ¿no? Tal vez yo ya no quiero que me den un bono verde, simplemente quiero que me den un crédito de algo para mi operación normal, pero si yo dejo de considerar las cuestiones a las que hoy las instituciones financieras ya están alineadas, pronto podremos incluso dejar de ser acreedores de las cosas que antes eran como normales. Voy por un crédito para mi operación de tal planta, pero si no, si las instituciones financieras empiezan a tomarlo como de una forma más profunda y dentro del listado de requisitos que seguramente ya están acostumbrados a recibir de estados financieros, de cumplimiento regulatorio, de repente viene algo de biodiversidad, solo porque el banco ya está alineado, no necesariamente asociado a un proyecto verde. Entonces ahí ya es que nos tenemos que preocupar. Entonces ya está pasando, ya los bancos están dando sus primeros pasos y mañana va a ser un crédito normal por el que nos pregunten qué estás haciendo en estos aspectos. Y bueno, si no identificamos nuestros riesgos, impactos, dependencias, pues no podremos visualizar las oportunidades. Y sin las oportunidades, pues simplemente ya no vamos a ser competitivos dentro del mercado. Y ahora, ustedes que están oyendo esta plática y que son de sectores diversos, nada más pongámonos a pensar dónde estamos y dónde está nuestra cadena de valor. Estas imágenes que yo les muestro, obviamente son de México, porque me es más fácil para mí mapear esto, pero es para que se den una idea de todo lo que ocupa un país. O sea, no hay un espacio que no esté coloreado en algún punto, entonces no podemos zafarnos de esas zonas sensibles de las que les hablan estas tres iniciativas que les acabo de mostrar, ¿no? Y bueno, como mencionaba Pablo al inicio, para la parte de TNFD, pues hay muchas empresas, bueno, no muchas, pero algunas empresas que ya están haciendo algunos pilotos. Yo aquí les platico brevemente de Acciona. Si conocen Acciona, pues es una empresa del sector eléctrico, se dedica a hacer parques eólicos, solares, entre otras cosas, ¿no? Pero ahorita lo identificamos más así. Entonces, en el marco del TNFD, ellos ya en 2022 lanzaron un primer informe donde utilizaron la metodología LEAP, localizar, evaluar, valorar, reportar, para cuatro proyectos que ya están en operación. Resulta que el análisis que ellos hicieron, sus materialidades no eran altas en ningún aspecto de biodiversidad, pero esto tiene un porqué, y es que Acciona ya cuenta con un plan estratégico sólido en términos de medio ambiente, por lo que si a nivel sector la materialidad era alta, disminuye en el momento en el que ellos ya vienen haciendo algo. Esa es la diferencia. Es por eso que a ellos no les salió una materialidad alta a la hora del análisis. Sí alta a la hora de la materialidad del sector. Yo le sumo las cosas que ya hago, entonces mi materialidad real es menor. Acá ustedes podrán leer que algunas de las cuestiones que ya están realizando, protección de hábitats, ecosistemas, cosas realmente macro. Y les dejo dos títulos de los principales proyectos que tiene Acciona, ya a nivel general. No significa que sean los únicos, significa que son los que más emblemáticos son para ellos. Entonces, este es un ejemplo de cómo una empresa que obviamente quiere alinearse al TNFD empieza a hacer un piloto. Como TNFD, les digo, nos da un poco de flexibilidad, va a ver, ¿no?, qué va a recoger de este ejercicio para sus demás plantas. Las de Latinoamérica, por ejemplo, van a ser muchísimo más diferentes que las que aquí ha analizado. Y cómo va ajustando, ¿no?, a la hora de evaluar esta materialidad, porque seguramente no tendrán lo mismo en cada país. Y bueno, por mi parte eso sería todo. Espero que haya sido de bastante aprendizaje para ustedes.
No todas las preguntas se pueden responder con una o dos de estas iniciativas. A veces tenemos que tomar de ambas para dar una respuesta concreta a una necesidad que tengamos a nivel empresarial. Pero pues aquí estamos, ¿no? Pablo y yo para tratar de responderle lo que ustedes necesiten. Muchísimas gracias a Pablo y a Cintia. No sé, Cintia, más bien si dejas un poco la presentación, esta última, porque ahí están los correos de ustedes. Entonces, por si Ay, la sí, perdón, gente perdón. necesita como tenerlos o revisarlos. Mientras vemos las preguntas, bueno, nosotros la grabación se las compartimos a ustedes al correo electrónico que registraron. Ahora nosotros cuando terminamos, hacemos todo el proceso, lo subimos en nuestro canal de YouTube y les enviamos a ustedes el enlace para que lo puedan tener. Aquí Pedro nos hace una consulta y dice, ¿hay ejemplos de compensaciones fuera del sitio, como sucede con las emisiones de CO2 y transacciones para compensar en tierras de terceros? Sí, si quieres me adelanto yo, Sin, y me complementas Dale. tú después. Em, tenemos dos puntos que quiero destacar aquí. Uno, los fondeadores, y BitInvest tiene una parte muy significativa, ¿no? del fondeo en la región, lo están pidiendo. Es decir, cuando un proyecto financiado por BitInvest sigue teniendo impactos residuales en biodiversidad, que ya no hay forma de eliminar, ¿no? en la configuración del proyecto, BitInvest tiene dentro de sus salvaguardas la obligatoriedad de compensarlo a través de uno de estos esquemas. Con lo cual, ya existe la demanda. ¿Existe la herramienta? Efectivamente, existe la compensación. Hay sistemas de compensación, ¿vale? Quizá el caso estadounidense es el más importante, ¿vale? El sistema de banco para la conservación de especies, pero hay también sistemas en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda. Pero para no irnos tan lejos, ¿hay casos en Latinoamérica? Sí. Desde el 17 está en marcha el primer banco de compensación, que fue un proyecto piloto del BID con el FOMIN, que está en el departamento del Meta, en Colombia, donde las empresas que quieren ser neutras en biodiversidad, o como dice Cintia, ya no es suficiente ser neutros, sino positivas en su balance sobre la biodiversidad, pueden, igual que el sistema de créditos de carbono, ¿sí? Pueden comprar hectáreas dentro del banco, ¿vale? Que van asociadas a unos criterios de conservación de biodiversidad, ¿vale? Con lo cual se cumple esto de ser off-site a ver, olvidé el nombre, perdón, pero esto que nos preguntaba Pedro, ¿vale? Entonces, bueno, ahora cuando les mandemos la presentación, si quieren también les enviamos el caso del departamento del Meta, que yo creo que es el mejor, porque al final son vecinos, ¿vale? De cómo está funcionando ese banco y sí, están empezando a funcionar esos sistemas, ¿vale? Es verdad que obviamente están mucho más avanzados los climáticos, ¿no? El esquema de cap and trade de los bonos de carbono, pero los bonos de biodiversidad, bonos de transacción, sí que son una realidad, ¿vale? No sé, Tim, si tú quieres complementar algo, pero esto es un poco mi No, radiografía. es correcto lo que menciona Pablo. Ujú. Perfecto. Otra de las consultas, aquí nos escribe Elda, dice, ¿existen iniciativas empresariales con pueblos originarios cuyo conocimiento tradicional sobre el uso y protección de la biodiversidad hayan sido clave para ser efectivas y fondeables? Alineados a estas metodologías, seguramente no hay ninguna porque son muy nuevas todas, pero eso no significa que no haya empresas que sí tienen este tipo de proyectos. Sería un poco absurdo que ni siquiera existieran porque son las comunidades locales las que mejor manejan el tema de biodiversidad y naturaleza. Fondeables, pues yo creo que con un buen análisis y alinear estas iniciativas a alguna de las metodologías pues internacionales de las que ahorita hablamos, hay otras también, y llegar con esas propuestas ante una institución financiera creo que es bastante viable. El cuánto, no sabría decirlo. Hay un ejemplo que sí me gustaría destacar que es muy bueno, y es la manera en que Natura ha planteado la cadena de abastecimiento del azaí, ¿ok? En la Amazonía.
no es un proyecto que haya sido fondeado específicamente ese proyecto, sino hay una emisión de un bono verde para fondear específicamente ese proyecto, o de un bono sostenible, no ha habido un crédito particularmente para eso, pero Natura se dio cuenta de una cosa, y es, ante el boom de las AI, había un riesgo muy grande de quedarse sin producción, ¿no? Entonces lo que ha hecho ha sido establecer una cadena de suministro responsable con los productores primarios de la Amazonía, de manera que hay, primero, desde el punto de vista de negocio, una seguridad de suministro con contratos de largo plazo, vamos a decir justos, todo lo justo que es posible, una relación que no es asimétrica, pero bueno, vamos a decir que justos, y además, bueno, pudiendo obtener açaí de mayor calidad, ¿no? Y certificable. Ese es un muy buen ejemplo, ¿vale? El caso de Natura con el açaí, y hay otros tantos ejemplos. Fondeados literalmente, específicamente ese proyecto, todavía no. Estamos en eso, ¿no? En el desarrollo de ese mercado, pero sí como parte de o bien estrategias de suministro o bien estrategias de relacionamiento comunitario, o las dos cosas, ¿vale? Excelente. Bueno, ya no tenemos más consultas. Sí, hay varios que nos están escribiendo aquí, Silvia, Ivania, que muchísimas gracias por la información, que la presentación muy buena. Bueno, aquí vamos a ver, Carla nos está escribiendo y dice, dado que la ciencia ya ha anunciado que ha puesto en marcha la sexta extinción de las especies en el Ujú. planeta, quisiera saber si en la evolución de las normas y las herramientas de medición se han incorporado la variable de crecimiento como una estrategia de reducir la demanda energética de materiales y por ende de destrucción de la biodiversidad en el modelo imperante capitalista crecentista. A ver, A ver, sí. decrecimiento es una palabra utópica. En una sociedad que crece, de crecer, la disponibilidad de recursos es algo, yo no utilizaría decrecimiento es absolutista. Yo creo que la palabra clave es eficiencia, eficiencia en el uso de los recursos. ¿Sí? Porque al final del día, igual el crecimiento poblacional va a seguir, ¿no? Evolucionando, y necesitamos recursos para poder abastecer ese crecimiento. Por lo cual la clave yo creo que es la eficiencia y no el decrecimiento. Por eso, en el ámbito del carbono, que Cintia también conoce muy bien, más que metas absolutas, las metas clave de gestión son las metas de eficiencia, son las tasas. Tasas en el uso de energía, tasas en la emisión de gases de efecto invernadero, porque las compañías crecen. Crecen lógicamente porque sus modelos de negocio funcionan y porque suministran los productos o servicios necesarios a la población que los está precisando. Lo mismo va a pasar con biodiversidad. Más que hablar de metas absolutas, yo creo que vamos a tener que hablar de metas relativas, ¿vale? Pero esto ya entramos más en casi en una conversación con unas cervezas la tarde de un viernes, ¿no? Pero creo que un poco, por lo menos esa es mi reflexión. Hablemos más de eficiencia que de decrecimiento, porque es absolutista y no va en paralelo a la evolución de la población. No sé, Cin, ¿qué opinas tú al respecto? Definitivamente. O sea, ¿qué más que me encantaría que realmente hubiera un método para decrecer algo, pero lo cierto es que no, no se puede. Nosotros seguimos creciendo, por lo tanto, vamos a seguir necesitando cosas, ¿no? La eficiencia es la mejor forma de llegar al neutro, que no me encanta, y luego pensar en el positivo, ¿no? Bueno, ya aquí Carla secundó la propuesta de Pablo de las tardes con cerveza. Ok, de Ahí mando acuerdo, un sí. podcast para que lo puedan revisar. Bueno, creo que ya con esto cerramos porque ya los otros comentarios que tenemos es darle gracias a ustedes por el espacio y por la información brindada. Yo insisto, bueno, si tanto Pablo como Cintia nos comparten la presentación, nosotros se la hacemos llegar a ustedes también con el enlace de la grabación para que puedan repasar temas y sobre todo para que tengan el contacto de ellos directamente y cualquier consulta que les puedan hacer, les puedan escribir directamente, que ellos son como los expertos y que ya tienen la experiencia en el tema. Así que muchísimas gracias, Pablo y Cintia, por conectarse, por el espacio. Igual a Valora por respondernos ante este webinar y evidentemente también a ustedes por estar conectados con nosotros durante este espacio de hora y media
que tuvimos el chance de poderlo discutir. Así que muchísimas gracias. Gracias a todos. Cuídense mucho. Chao.